Continuamos conversando en la entrevista de esta noche con el licenciado Guillermo Julián, quien es presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, abogado de profesión y un gran amigo y un joven emprendedor y con muchas inquietudes y con muchas ideas para beneficio de la juventud y de toda nuestra sociedad en sentido general. He tenido la oportunidad de conocerle y de compartir con él y conozco de sus inquietudes y de sus ideas y de sus intenciones en favor de lograr todos los días una mejor República Dominicana. Guillermo, cuando decides involucrarte en un gremio empresarial, o sea, tú trabajabas en el sector privado, sí, en el Grupo Vicini, te graduaste de abogado y empezaste a tener posiciones ejecutivas en el Grupo Vicini, una de las empresas, uno de los grupos empresariales de mayor prestigio y de mayor importancia del país. ¿Qué te motiva o quién te inspira para tú decidir, yo voy a dejar esta posición ejecutiva de mi responsabilidad particular y yo ahora me voy a enfrentar a una responsabilidad de un gremio empresarial dedicado a la juventud empresarial? Ese crossover, ese cambio, ¿qué lo motiva en ti? Mira, Víctor, ese cambio no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Yo empecé trabajando con quien es mi suegro, Campos de Moya, que es pasado presidente de la Asociación de Industrias. Y un ícono del empresariado dominicano. Del empresariado dominicano. La mano derecha de don Gianni Vicini, ¿por cuántos años? Muchísimo, 30 y pico de años trabajando allá. Entonces, de la mano de él yo entro a los gremios y desde el 2013 estoy activamente trabajando en ANGE, en la Comisión de Justicia y Legislación, como co-coordinador, luego como coordinador de la misma, y se me dio la oportunidad que acepté con mucha humildad y un reto que asumo con mucha pasión, porque la verdad es que ahora que estoy a tiempo completo casi que en ANGE, tú te das cuenta que es muy bonito, porque desde ANGE tú puedes ayudar a muchísimas personas que tienen esas mismas inquietudes, valores que uno tiene como joven, y como joven que quiere no solamente hacer las cosas bien, sino que los proyectos se beneficien la mayor cantidad de personas posible. Y eso al final tú te lleva mucha satisfacción. Es un trabajo, no para, es continuo. Todo el tiempo hay temas nuevos que atender. Nosotros damos continuidad a todos los proyectos de leyes. Participamos en el CES, en el Consejo Económico y Social. Ahí hemos estado trabajando con el Pacto Eléctrico. Actualmente estamos trabajando con el Pacto Educativo. Es decir, uno ve todos los sectores de la vida productiva. Sí, porque es transversal. Es transversal. Nosotros no somos un gremio sectorial, sino que vemos todo. ¿Cómo evalúas a la juventud dominicana? ¿Cómo analizas y evalúas el comportamiento, los retos, las oportunidades, los desafíos y sobre todo la situación actual del joven dominicano? Mira, yo creo que la juventud dominicana es como un gran tesoro, como un diamante que tú tienes que pulir. El joven dominicano de por sí tiene muchísima iniciativa, muchas ganas. Lo que nosotros necesitamos como jóvenes es ver esos buenos ejemplos en la sociedad. No necesariamente tú tienes que tener una profesión, un buen trabajo para hacer las cosas bien hechas. Yo creo que hay muchas oportunidades, nuestro país para bien ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y eso se debe al trabajo que en aquel momento realizaron jóvenes. Hoy los jóvenes de hoy pueden beneficiarse de una cantidad de herramientas que hace no tanto tiempo existían. Tú puedes tener acceso a educación hasta gratuita por internet. O sea, yo creo que lo que falta es motivarse, mirar esos buenos ejemplos que sirvan de motivación y arrancar. Sin embargo, indicadores de distintas organizaciones señalan que el mayor porcentaje de desempleo está en la franja de la juventud. Sí. Falta de oportunidad,
exigencia de experiencia para un joven que está estudiando recién graduado, falta, digamos, de confianza en la preparación académica o en la no preparación académica, sino técnica que pueda tener algún joven. ¿A qué atribuyes esa debilidad? Mira, yo creo que eso ameritaría como una respuesta muy amplia que yo no te podría dar en este momento, así sin la base precisa, pero a mi entender yo creo que la República Dominicana demográficamente ha crecido mucho en los últimos años y tenemos una franja de juventud en estos días mucho más grande que en épocas pasadas. También creo que Sí, es verdad, somos malos jóvenes. sí, somos malos jóvenes. Sí. De hecho, en las próximas elecciones, más del 50% creo que van a ser jóvenes. Claro que sí, tienen menos de 40 años. Menos de Es una 40 sociedad años. joven, la sociedad dominicana es una sociedad Es joven. una sociedad joven. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es el principal factor. Pero sin embargo, me pongo en los zapatos. Otra cosa, Víctor, y perdón, que ahora me acordé. Yo creo que también necesitamos a nivel país un esfuerzo público-privado con las universidades, los centros de formación técnica, hacer una revisión de los currículum, porque la República Dominicana está graduando una cantidad de abogados, de ingenieros civiles, por ejemplo, de ingenieros mercadólogos, de administradores de empresas. Y son muchos jóvenes que salen con un título debajo del brazo el día Sin que se una gradúan, demanda laboral. sin una demanda laboral para esa profesión. Eso empieza ya a ese joven a desmotivarlo. Cuando salen y reparten 5 o 10 currículum para esa profesión de la cual se sacrificaron sus padres o ellos mismos. El mercado laboral está sobresaturado de esas carreras. Y el mercado no los acoge. Yo creo que se puede plantear un esfuerzo público-privado para hacer una revisión de aquí a 20 años. Sería bueno ahí trabajar con el Ministerio de Educación Superior, claro, y con el propio Ministerio de Educación, porque en realidad se empieza desde la adolescencia y desde la educación secundaria a ir perfilando el interés del estudiante hacia qué carrera inclinarse. Correcto. Y se puede hacer también ahora con el tema de la competitividad. Por ejemplo, de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, ¿qué demanda el mercado laboral en términos de profesiones? Y hacer un gran pacto educativo y tratar de ofrecer las carreras que el mercado estará demandando de cara al 2030, por poner un plazo. Guillermo, sin entrar en el plano político, para respetar tu condición de dirigente empresarial como presidente de ANGE, no quiero personificarlo en ningún candidato ni en ningún partido, pero en sentido general, ¿cómo percibes la clase política dominicana en estos momentos y la participación de la juventud o los exponentes de la juventud en esa clase política imperante actualmente? Me encanta esa pregunta y ahí me remonto de nuevo al programa que hicimos juntos en que fuimos compañeros en Varna. Ahí básicamente que el único que no estaba ejerciendo una función pública o que era político éramos tres personas, Andrés Marrancini, yo y creo que creo que nosotros dos. No, y Yayo. Y Yayo. Andrés Marrancini, tú y Yayo San Lobatón. Después todos estábamos de diferentes partidos, pero en alguna función. Fue una experiencia riquísima. Nos referimos a lo que se refiere Guillermo, es al primer programa de liderazgo en gerencia pública que hizo Varna Management School, ya van por el tercero. Van por el tercero. Y entonces la primera promoción exactamente en una alianza estratégica de Varna con la Universidad de George Washington. Y entonces ahí compartimos más de 30, éramos 40, sí, como 40. Jóvenes de diferentes partidos, de la rama del Poder Legislativo, de la rama del Poder Ejecutivo, del sector empresarial, todo con responsabilidades, claro. Y aunque teníamos diferencias políticas, de simpatías partidarias diferentes, en el aula hubo una gran camaradería entre todos nosotros. Por eso digo que una experiencia riquísima, Víctor, y eso me abrió los ojos de que nosotros tenemos una clase política joven, muy bien preparada,
con un norte muy bien definido, independientemente de los partidos. Yo creo que hay que motivarla. Yo creo que merecen más oportunidades. Y yo creo que el joven en República Dominicana que está participando de política lo está haciendo con corazón, como tú lo haces, como lo hacen los compañeros que tuvimos juntos, y lo hacen con mucha pasión. Y yo creo que ese deseo solo seguirá creciendo. Y tendrá más vigencia, más peso en la medida en que vayan pasando los días, porque es ¿cómo se llamaría? Es imparable la presión de la juventud en el avance y en el desarrollo de las oportunidades que los propios jóvenes vienen reclamando, y cada Eso vez pienso con más, y cada vez con más fuerza. Por ejemplo, conversando con mi padre el otro día, me hacía un análisis muy cierto. Decía mi padre, la presión o la fuerza de la presión que ejerció la generación de nuestros padres sobre nuestros abuelos fue una presión muy limitada. La presión que ejercimos nosotros generacionalmente sobre nuestros padres fue un poquito más fuerte, pero también limitada en la época de la dictadura. Sí. La presión que ustedes, me decía a mí, Sí. que ustedes como hijos nos han presionado a nuestra generación como padres, ha sido muy fuerte. Sí. Pero todavía más fuerte es la presión de nuestros hijos hacia nosotros. Sí. Entonces yo no quiero ni imaginarme la presión de nuestros nietos hacia nuestros hijos. Sí. O sea, en la medida en que avanza y con la tecnología y las herramientas y todo este tipo de cosas, la juventud se va empoderando más. Totalmente. Y yo creo que es correcto y es una decisión correcta de todo joven que se identifique con el servicio público, tomar esa decisión. Yo creo que hay muchos jóvenes con mucho talento en y con muchas inquietudes y con mucho deseo de hacer muchas cosas. Con mucho deseo de hacer muchas cosas y hacer las cosas bien. ¿Cómo evalúas el desempeño de las políticas públicas del gobierno actual del presidente Danilo Medina a través del Ministerio de la Juventud en favor del sector de la juventud? Yo creo que son políticas públicas que han ido surtiendo sus efectos. Sin duda, siempre hay aspectos de mejora. ¿Qué falta? ¿Qué entiendes que deberíamos hacer como políticas públicas a favor de la juventud que no estamos haciendo? Yo creo que República Dominicana, a través de el Ministerio de la Juventud o cualquier otro, debe de empoderarse más del tema de la innovación. República Dominicana tiene mucho talento joven, pero no hace falta darle carácter a la materia de innovación. No solamente emprender, sino innovar. No es lo mismo y confundimos a veces los términos. Yo creo que eso sería un gran empuje a la juventud dominicana en materia de políticas públicas. Muy interesante, y pudiéramos definir para nuestro público diferencia entre innovar y emprender. El emprendedurismo es una nueva idea. La innovación es una idea nueva sobre algo ya creado. Correcto. O sea, innovar es cambiar, es que nosotros hacemos este programa de televisión y entonces vamos a innovar. Bueno, pues entonces ahora en vez de poner el escritorio de este lado, vamos a ponerlo de este lado. En vez de hacerlo con esta cámara, vamos a hacerla con esta otra. Con ciencia y con herramientas, entonces, exactamente, como tú lo dices. Entonces la innovación, y por eso se declara el año de la innovación. Correcto, por eso y de la competitividad, porque la innovación es el cambio constante, es la reingeniería de los procesos, mientras que el emprendedurismo es el nacimiento de una idea, es emprender por primera vez un proyecto. Sí. El echar a andar una idea y eso. Yo creo que en materia de política pública, la innovación y aprovechando este año debe ser clave. Después de la pausa, tenemos que hacer una nueva pausa, ya la última de la noche, pero después de la pausa quiero conversar con Guillermo Julián sobre los aspectos sociales de la juventud, visto desde su óptica como dirigente empresarial y presidente de ANGE. Un joven que nos esté viendo esta noche desde un sector marginado, desde un barrio, desde una posición económica de restricción,
puede decir, sí, mira qué bonito se ven Víctor y Guillermo hablando de emprendedurismo y de innovación, pero ellos la tienen cómoda, porque por lo general la mayoría de los jóvenes entienden que cuando un joven proviene de una familia con reconocimiento o cuando un joven tiene ya cierto estatus, entienden que se le hace fácil y entonces se ven ellos con mayores dificultades que enfrentar. Entonces, después de la pausa, yo quiero que analicemos, así como decimos que se vive en dos países, que hay dos Repúblicas Dominicanas, Sí. una donde hay mucha gente con poder Así adquisitivo y otra, que no son dos Repúblicas Dominicanas, son dos mundos, Sí. porque es en el mundo Sí, entero sí. que pasa Sí, eso. sí. Y ahí está, Es así. claro, o sea, ahí están los estudios de que un 1% de la población mundial acapara la riqueza del 99% restante. En términos de oportunidades para la juventud, analizar con Guillermo Julián después de la pausa, cómo esos jóvenes de sectores marginados o con ingresos económicos más humildes pueden aspirar y trabajar para alcanzar posiciones y desarrollar proyectos que puedan verse mañana como un ejemplo a seguir de Guillermo Julián. Hacemos una pausa, estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Ya regresamos.